Ahí ya estamos transmitiendo. Vamos, solo en el pueblo confiamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas, a todos, a todes. Este es un nuevo Tejiendo Rebeldías y estamos en la Radio Popular La Revuelta, una vez más, transmitiendo por Facebook Live. Hoy día vamos a estar compartiendo experiencias respecto a el tema que es economía popular. Para eso tenemos a dos compas acá que nos están acompañando, la Pau, como dice ahí, de la coordinadora El Apañe, de Cuarta Región. Un agrado ahí que pasemos ahí ciertas fronteras, aunque la radio está allá en Cuarta Región, pero muy bacán aquello. Y por otro lado está Sebastián, el Seba, de Pueblo a Pueblo también, ¿ya? Hola, Así que, muy buenas noches. Muchas gracias por aceptar ahí la invitación. La idea es que vayamos aquí compartiendo un poquito a poquito, ahí vamos avanzando, ¿ya? Entonces, bueno, partamos por presentarse, ¿ya? Cuéntenos un poquito de la organización, ¿ya? Para que partamos y eso. ¿Quién quiere partir? Abiertos los fuegos, compañeras. Dale, Seba. Ya, vamos. Bueno, yo soy Sebastián, bueno, soy de una organización que se llama Pueblo a Pueblo, ya somos una organización productiva y cooperativa también, la cual nosotros nos dedicamos principalmente a distribuir frutas, verduras y hortalizas desde los campos, desde las chacras, desde los trabajadores de la tierra, digamos, desde el pueblo productor que le llamamos nosotros, hacia las y distintas formas de comunidades organizadas que hoy día están trabajando en el consumo o en el abastecimiento, ya sean cooperativas de consumo, ya sean redes de abastecimiento, ya sean sindicatos, ya sean comunidades de vecinos, etcétera, ¿no? Donde hay experiencias bastante antiguas y también hay muchas experiencias que partieron, digamos, surgieron mucho a partir del estallido, de la revuelta, y después se fueron fortaleciendo mucho más, digamos, a partir de la pandemia. Entonces, un poco el objetivo nuestro como organización, uno de los objetivos, es que nosotros nos situamos en el segmento de distribución popular, ¿no? En un segmento entendido una cadena económica como producción, distribución y consumo o abastecimiento. Entonces veíamos que a partir de experiencias anteriores nosotros en el abastecimiento popular, nosotros venimos de la red La Canasta, que es una red de acá de Santiago, siempre lo más complejo era trabajar la fruta, la verdura y la hortaliza y el contacto con los productores por un tema logístico, por un tema de no conocer ese mundo, por un montón de cuestiones, y decidimos entrar en ese mundo, decidimos conocer primero qué pasaba en el campo, de dónde vienen los alimentos que comemos acá, y después, segundo paso, a organizar, conocer, ¿cierto?, a la gente y organizar y ser ese puente, ese vínculo de distribución entre el mundo de la producción y el mundo del abastecimiento y el consumo. Y además también, y para ir cerrando, lograr generar trabajo, trabajo remunerado, para quienes están haciendo esta labor. Son trabajos pequeñitos, son para un par de compañeros, pero que en un contexto de crisis, en un contexto de pandemia, dijimos, bueno, hay que generar trabajo, las organizaciones populares debemos generar trabajo en la reproducción de la vida, en cuestiones más elementales de la vida que son necesarias no para vivir. No se escucha ahí el... Sí, está ahí, muteado, DJ. Muteado. Medio rollo ahí que se tiró el Seba. Pau. Hola, yo soy Paula, pertenezco a la coordinadora de La Paña acá de La Serena. Somos mayormente una coordinadora de abastecimiento.
podría definirlo yo de esa forma, y nos empezamos a organizar a raíz del resurgimiento de la pandemia el año pasado, cuando empezamos a detectar ciertas necesidades básicas que no estaban cubiertas en las poblaciones y en las tomas de, principalmente el sector de las compañías y como al otro lado del río de La Serena, ¿ya? Donde estaban como la mayor cantidad de campamentos y tomas. Las primeras acciones que se organizaron el año pasado fueron respecto a la necesidad del agua, ¿ya? Hay un lugar que se llama El Escorial. Bueno, yo no sé si todas las personas que nos están viendo conocen La Serena y están Eso por familiarizadas ahí con andamos los lugares dibujando que... más o menos como el territorio, porque así también vamos sintonizando igual, porque igual es re importante La conocer Serena está cómo... como dividida por el río Elqui, y al otro lado del río están como la mayor cantidad de poblaciones y tomas de terreno. Y una de esas se llama El Escorial, y es un lugar que hace como 35 años no tiene agua potable. Entonces, como la primera acción que realizamos el año pasado, primero se juntaron 5 mujeres, actualmente somos 6, y empezaron como a organizarse en relación a esta necesidad básica que no estaba cubierta por las autoridades, y con ayuda de abogados y colaboración de otras organizaciones consiguieron como escribir un alegato, y se hizo presente la municipalidad en relación como al río que estuvimos metiendo. Y después de eso llegó la pandemia y empezamos a detectar que apareció el hambre, que había mucha gente con necesidad y que no, y que nadie se estaba haciendo cargo en el fondo, las cajitas del gobierno humo. Entonces empezamos a organizarnos con los vecinos, con diferentes juntas de vecinos y colaboraciones de diferentes tipos que llegaron, no sé, artistas que hicieron rifa, vecinos que se organizaron de otros lugares para traer comida, y empezamos como a articular todas estas organizaciones que se acercaron como para ofrecernos algún tipo de apañe, y nos organizamos en el territorio. Entonces, mucha parte del año pasado estuvimos participando activamente de ollas comunes, nosotras cocinando y abasteciendo los diferentes sectores con comida para que pudieran hacer la olla común. Y ahí fue, como tú contabas al principio, donde empezamos como a insertarnos en los territorios, en La Varilla, que es una de las tomas que está en las compañías, y en diferentes juntas de vecinos. Y cuando estábamos ya instalados empezó a aparecer ayuda de diferentes partes, no sé, pues, el colegio de profesores se organizó, hay una panadería en las compañías que dona el pan, los vecinos también, o diferentes organizaciones que nos colaboran, y nosotros nos encargamos como de distribuir y organizar los productos para que se puedan llevar a cabo en el fondo las ollas comunes. Buenísimo, buenísimo. Casi siempre, bueno, las realidades son bien similares, lo que pasa en regiones, lo que pasa en Santiago, que muchas veces terminamos viendo solamente, incluso en los medios de comunicación más masivos, solamente lo que pasa en Santiago. Entonces, por eso también hoy día era súper importante el también recoger experiencias que son de otros territorios fuera de Santiago. Así que también por eso se agradece aquí el apañe a ustedes como coordinadora también que hoy día están presentes. Parte, bueno, casi siempre, como por ahí lo comentaban, todo parte como de la crisis del 18 de octubre, después por la pandemia, ¿cierto? Siempre existe y se trata de buscar, claro, cuál es la alternativa popular. Pues de ahí salen como estas iniciativas que son acciones, que son asociativas también y que buscamos también como un cierto camino. ¿Qué diferencia usted encuentra, por ejemplo, desde la organización popular respecto a un montón de organizaciones que tienen que ver más con la caridad? Que de repente hoy día yo creo que muchos, en los distintos espacios critican también, por ejemplo, el apañe que se realiza en las ollas comunes, sobre todo por la lógica que se da hoy día, que no tiene la cercanía, por ejemplo, a las ollas comunes de los 80, en los cuales, claro, luego las ollas comunes logran hacerse también comedores populares, que hoy día, frente a la pandemia, se hace todo mucho más complejo, ¿sí? Pero ¿qué punta le sacan ustedes que marca la diferencia en realidad? ¿Cómo nos diferenciamos de aquellas organizaciones e instituciones que tienen que ver más con la caridad y no con conceptos que nosotros podemos manejar que son distintos
ahí, por ejemplo, ahí les pido, por ejemplo, que nos hablen de los conceptos sobre los cuales nosotros trabajamos y también cuáles vienen a ser las grandes diferencias, porque también hay que cuestionarse el trabajo concreto que vamos realizando respecto a otras instituciones y organizaciones. Entonces, igual es bueno saber cuáles son esas diferencias. Ahí les tiro la pelota para que quien sale jugando. Yo creo que para nosotros principalmente el desafío es cómo se van articulando las redes en el territorio en relación a este abastecimiento, por decirlo de una forma. Y sobre todo el año pasado que fue tan difícil por el tema de la pandemia, que la gente tenía miedo y había mucha necesidad, como que también las cabezas están como quizás de las personas muy saturadas como para empezar a articular relaciones y tejer organización. Entonces, claro, para nosotros es súper claro el tema de que no queremos como convertirnos en un, como decía ahí tú, en una organización que solamente, que como que entrega cosas y no articula el ejercicio de los vecinos. Y en ese caso se ve, por ejemplo, nosotros tenemos como una ollita que es como nuestra ollita estrella, que es de la Lambert, que las vecinas han sido capaces de organizarse y tienen como montar una biblioteca popular, ellas se planifican como para tener un comedor permanente popular y armaron un mercadito de trueque, de víveres, entonces como que se van tejiendo acciones, pero también yo creo que es como un proceso lento, ¿cachai? Como para hacer esa distinción, sobre todo el año pasado que las cosas eran tan difíciles, pero vemos que van sucediendo y que van naciendo relaciones. En el fondo como que ese es el mayor desafío, como mantener eso y que la gente se motive y como que sea capaz de ver al otro y porque en el fondo eso es pues como empezar a relacionarse con un otro que no conoces y ver cómo desde la vereda personal cómo podéis apoyar en un colectivo. Yo creo que es como el principal desafío. Perfecto, o sea tú más lo ves por el lado entonces como de la articulación. Claro. Bacán. Sí, yo creo que en esa misma clave, bueno, la articulación es clave, quizás como punto cierto de partida en los territorios y inter los territorios, como en términos de diagnóstico y de acción, y que también de alguna forma tiene que ir avanzando en cuestiones concretas de ir resolviendo cierto la necesidad y también de ir consolidando la organización, ¿no? Porque también pasó en todo esto que durante el año vivimos momentos donde la organización anduvo muy bien, en general la organización popular, en todo lo que es el abastecimiento y la distribución de alimentos, y hay momentos que cuando la necesidad empieza a caer, también empieza a bajar la organización, ¿no? Entonces ahí también hay cosas que van ocurriendo, ¿no? Bueno, tú mencionabas la caridad, que es una cuestión re cristiana, ¿no? Que aparece siempre en momentos que no es solidaridad, ¿no? Es caridad del pobre, de la ayuda, casi que para calmar las conciencias de los que donan o van en esa. Y un poco el desafío por este otro lado, a partir de lo solidario o del tejer redes de organizaciones populares, y por qué no ir construyendo cadenas de economía popular, como alguien la plantea por ahí, tiene que ver principalmente con ser capaces de construir organización que se sostenga en el tiempo y que se pueda ser capaz de resolver las necesidades y no solo las necesidades actuales en contexto de crisis, sino que también ir proyectando la forma económica de reproducción de la vida que queremos y que imaginamos, ¿no? Y empezar a hacerlo desde ya. O sea, estamos en un momento de crisis económica, crisis sanitaria, crisis política, crisis social. El momento en que tenemos que esa crisis sistémica, ¿no? Y tenemos el momento en que las organizaciones debemos ir construyendo nuestros gérmenes, prefigurando nuestra forma y avanzar, ¿no? Y una de las cuestiones que nosotros nos dimos cuenta, un poco a través, bueno, nosotros, la organización Pueblo a Pueblo también viene de la experiencia de las cooperativas de trabajo, ¿no? De la cooperativa con energía, y nosotros tuvimos que reacomodarnos, abrir nuevos rubros, uno fue este, y nosotros estamos convencidos de que una forma de que las organizaciones de este carácter se mantengan en el tiempo es ir aspirando que también vayan generando, ojalá, puestos de trabajo,
que vayan generando, que nosotros mismos seamos capaces de generarnos trabajos para nosotros mismos, para la organización, para el pueblo. Porque pasa que todos nosotros nos dedicamos a la militancia, nos dedicamos al trabajo político-social, pero después tenemos que ir a buscar nuestro sustento de vida, igual tenemos que salir o en expresiones de economía informal o simplemente a patronarnos o a buscar forma en la empresa o en cualquier expresión del capital que permita nuestra vida, ¿no? Entonces, ahí hay un desafío productivo donde, si bien es cierto, siempre lo comunitario y hasta el voluntario es muy importante, en contextos de crisis la capacidad de generar, ojalá, desde remuneraciones hasta ayuda económica, son básicas, ¿cachai? Entonces siempre nosotros nos preguntamos, que nosotros también distribuimos un montón de ollas comunes, decimos, pucha, ¿cómo podríamos hacer, o cómo podemos aportar que las mismas ollas comunes se sostengan en el tiempo, que era el rollo que tiráis tú, ¿no? Se sostengan en el tiempo, ojalá como comedores populares, y la única forma que creemos es que, no sé, por las 2, 3, 4 personas, ojalá se vayan con un pequeño sustento para casa para que puedan llegar o sea, si no es trabajo, ¿no? O sea, estamos hablando del trabajo productivo, reproductivo y además solidario, es trabajo que financiando casi que hasta de otra forma o hasta pagando 300, 500 pesos un platito, tú podías armar una cosa, ¿no? Entonces ahí yo creo que es un gran desafío para esta forma, partiendo desde lo micro, lo más simple, que es resolver esto en nuestros territorios, hasta construir cadenas económicas un poquito más profundas y complejas que nos permita, digamos, asegurar comprarle alimento a los productores que están igual o más precarizados que nosotros mismos, y también asegurar que llegue la comida a quienes requerimos, y más en este momento asegurando precios, sin exponernos tanto y de forma planificada y organizada. Perfecto. Bueno, en esto también, ¿cómo existe o cómo logramos generar esta política que debería ser una nueva política que impulse otras formas de hacer, ¿cierto? Estas nuevas lógicas que en realidad, por ahí lo decías, que lleguen, pero lleguen para quedarse, ¿cierto? Este cuestionamiento logramos hoy día en las organizaciones populares sembrar este bichito que en realidad logre cuestionar, por ejemplo, cómo está funcionando hoy día la lógica del mercado, todo frente al mercado, ¿cierto? Que el mercado manda en todas las lógicas de vida hoy día. Entonces, ¿cómo somos capaces y lo logramos o no lo logramos? Hoy día yo encuentro que es súper difícil. Yo también estuve participando en una vía común, también estuve articulándome con otra organización, otras ollas comunes, y siempre se queda corto, ¿eh? Siempre la organización queda un poquito corta en realidad en su quehacer respecto a otro trabajo, que es el trabajo político, que igual es el trabajo de educación popular también que está detrás, que logra cimentar otra mirada, ¿cierto? ¿Cómo lo ven ustedes en este trabajo concreto que han estado realizando? ¿Lo logramos hacer? Por ejemplo, logramos imprimir el boletín que tira un rollo, logramos hacer el volante que se lleve como la vecina, el vecino, el vecine. Estamos haciendo todo aquello. ¿Dónde están como los aciertos y los errores? Por ahí podríamos comentarlo. Sí, bueno, como cortito un poco, como yo creo que un aprendizaje es como, en términos de acierto y errores, es construir alternativa real y concreta, ¿no? Más allá de los panfletos ideológicos que tenemos, ¿no? Que estamos de acuerdo, ¿no? Que estamos de acuerdo, que son amplios, que son de transformación, que son, ¿no?, de visiones políticas, de formas, ¿no? Pero tiene que ser, o sea, para nosotros, con el productor que le vamos a comprar, el compromiso y el enganche y lo que llega es que nosotros le aseguramos comprarles toda la semana, no sé, 200 brócolis, tantas papas. Entonces, de alguna forma, él va asegurando a tal precio, va asegurando su venta, por ende, su reproducción de la vida, ¿no? Es lo mismo que podemos ver en el consumo, pues, ¿cachai? ¿Cómo construimos realmente una alternativa que logremos llegar con el producto que no pase por intermediarios, que finalmente es mejor, es más barato, es más fresco, ¿no? O sea, si no es más barato, si no es más fresco, si no es mejor,
podemos tener el mejor discurso, pero no sirve, ¿cachai? No sirve, porque finalmente lo que estamos buscando es saltarnos los intermediarios grandes, que acá en Santiago son los Valledor, La Vega, que son los grandes hegemónicos de los alimentos, ¿cachai? Y nosotros al tratar de saltarnos eso, al tratar de buscarle por otro lado, de llegar a los intermediarios, logramos reducir los costos, logramos asegurar para ambos lados y logramos ir haciendo ese engranaje, ¿no? Pero, repito, igual esto tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con lo que traen nuestros cuerpos y nuestra mente acumulado de este neoliberalismo salvaje que es complejo, ¿cachai? Que hay un individualismo, una competencia eh, en nosotros mismos, que somos sujetos que lo estamos pensando todos los días y seguimos un poco inmersos en eso, nos vamos despojando día a día, entonces el desafío es involucrarse, ¿cierto?, en términos cada vez más masivos, para que sea alternativa con los vecinos, con la vecina, no solo los que estamos pensándolo y haciéndolo día a día, ¿no? Salir de nuestros espacios de confort y poder llegar a distintos lados. Ahí es lo más complejo, pero repito, como síntesis, es lo concreto en términos del trabajo, de lo productivo, de la reproducción de la vida, del comprar y del vivir mejor y del comer mejor y del... Ahora, ¿qué es mejor, no? Más barato, mejor calidad, para algunos más sanos, etcétera, etcétera. ¿Cachai? Igual yo creo que depende mucho como del contexto de las organizaciones, ¿cachai? Porque en nuestro caso, no sé, pues nosotros nos reunimos como para poder suplir un poco las necesidades básicas, ¿cachai? Y desde esa parada o desde esa vereda, quizá un poco mucho o un poco más difícil articular a la gente como políticamente y activarla, ¿cachai? Nosotros igual conseguimos en algún momento del año pasado convocar 3 asambleas donde asistieron diferentes organizaciones y se plantearon como cuáles eran las necesidades de cada territorio, pero de ahí empezar a articular trabajo es complicado porque estamos hablando de gente que necesita comer, ¿cachai? Todos los días. Entonces, como ya después empezar a pensar en lo que dice el SEBA de generar trabajo, ¿cachai? O como de una organización política más activa, es lento, ¿cachai? Yo creo que en el caso de nosotros son como pequeñas acciones que para nosotros son importantes y han marcado la diferencia, como comprarle a abastecedores locales, que las personas de los barrios, no sé, pues que la carnicería del barrio, que la panadería del barrio esté presente ahí en la olla y en la asamblea. También a final del año pasado estuvimos como activando la salud popular, que nosotros le decimos, ¿cachai? Tenemos un doctor que nos está apoyando y nuestro objetivo esencial quizás este año es como poder un poco empoderar a la gente y que con información básica sobre sus derechos de salud, porque la salud es uno de los temas que se vio muy afectado el año pasado, o sea, como la atención primaria abandonada a la gente. Entonces, son pequeñas acciones, quizás nosotros no vamos a llegar o a aspirar a entregar trabajo, ¿cachai? A generar puestos de trabajo como el SEBA nombra con su organización, pero son otras pequeñas acciones que pueden como irnos ayudando y que yo creo que a los vecinos sobre todo los hacen como ver que hay otras opciones, otras posibilidades. En algún momento también del año pasado, en una de las ollitas que participamos, empezaron a hacer una huerta, ¿cachai? Como que se van gestando cosas. La biblioteca que les comentaba yo que se armó ahora también es como algo que están sosteniendo los vecinos, pero es lento, es de a poquito. Sí, pues igual la siembra es así, pues. Mm. Va, vamos de a poquito también, vamos apostando a distintas experiencias, pero claro que igual es importante como también el ir, mientras vamos haciendo también el ir desarrollando el tema también para que en realidad en algún minuto apostemos también a esa transformación de paradigma, ¿no? Porque en realidad igual también es como cómo transformamos hoy día, cómo cambiamos ese paradigma en realidad y cómo cuestionamos hoy día a toda esta depredación de mercado. Cuando hablaba Seba por ahí de los intermediarios, yo creo que los dos lo han visto también, pues, porque también hoy día un gran problema que existe también en la distribución tiene que ver con el intermediario. Hoy día hay muchos ejemplos, no sé, creo que, por ejemplo, en otro rollo, que es el rollo, por ejemplo, de la leche, el productor que produce, bueno, la verdura también es lo mismo, que produce un precio y termina luego con un sobre valor que después termina llegando a las casas.
¿Cómo lo ven ustedes hoy día que han estado como un poquito más inmersos en esto? Porque también, claro, pues, existe, siempre tiene que también existir dentro de un mercado, también puede ser un mercado con otra lógica, no depredador, pero con una lógica más justa. Entonces, ¿cómo hoy día ven ustedes a estos intermediarios también que a la hora de ir trabajando y de hacer este trabajo como dentro del rollo de economía, organizaciones económicas populares, se nota también toda esta cortada de cola, por decirlo de alguna forma? ¿Y de qué otra forma se puede operar? Sí, sí, interesante. O sea, nosotros llevamos un año metidos en esto y nos ha tocado mirar, ¿no? Nos ha tocado mirar, conocer qué es lo que pasa. Y claro, pues resulta que ahí uno empieza a ver las relaciones de poder que existen concretamente, ¿cierto? En toda la cadena alimentaria, ¿no? Y me parece que en esta cadena, todo el segmento de distribución, que son finalmente los camiones que llegan a las chacras, que llegan a donde los productores, que compran eso y que después llegan a las grandes vegas o a los valledor a vender, ahí hay un sujeto clave que hay de distintos tipos, ¿no? Hay comerciantes pequeños, también hay gremios de camiones, que, o sea, hay relaciones de poder para todos lados, ¿no? ¿Cachai? Como que también es claro eso, no todos los, como que ahí hay un rollo que la intermediación de alguna otra forma se requiere, es necesaria, ¿no? Sí, Se necesita logística, se necesita infraestructura para llevar, o sea, no todos los consumidores tienen logística para ir a buscar al campo y al revés, no todos los productores tienen logística para llegar a los centros de consumo. Por eso nosotros decimos, bueno, como organizaciones populares tenemos que meternos ahí. El problema justamente es la relación de poder. ¿Cacha? ¿Qué pasa? Que hasta los camioneros o todos estos grandes gremios, ellos les ponen los precios a los productores. O sea, los locos dicen, nosotros te compramos la weá a tanto, ¿cachai? Y si no te la compro yo, no te la compro a nadie, se te pudre. Y te la llevo, ¿cachai? Entonces, hacia ese nivel, y ellos tienen la capacidad de duplicar o triplicar el precio después en Las Vegas, o sea, ahí está quien realmente maneja y corta eso, ¿no? O yo te compro todo, pero te compro todo a tal precio. ¿Cachai? A un productor mediano, ¿no? Que es distinto, digamos, a los grandes productores, exportadores, que eso nosotros ni los pescamos. O sea, ese es otro negocio. El objetivo de ellos no es alimentar a los chilenos ni al pueblo, sino que es generar renta a partir de lo que exportan, ¿no? Acá estamos hablando del consumo interno, el consumo nacional. Allá ni siquiera ese otro mundo más grande y peor aún, ¿no? o sea, con otros ¿Sí? intereses. Exacto, entonces nosotros ahí decimos, bueno, lo interesante, la gracia aquí es, bueno, cómo organizamos a todos los grupos que hoy día se están organizando para consumir, porque tampoco sirve mucho, pensamos nosotros, o sirve tanto, que lleguen todos los grupos por separado a comprarle a todos los productores por separado, porque así cuesta mucho planificar. Nosotros decimos, ¿cuál es el gran problema del mercado? El problema del mercado es que es especulativo, que es una jungla, ¿cierto? Donde gana el más poderoso, pero es algo que no es ni planificado ni organizado para ningún lado, sino que va en torno a lo que es más barato, más caro, el que tiene más, el que tiene menos. Entonces, un poco lo que nosotros hacemos es, llegamos a los productores y decimos, vamos a necesitar tanto de tantos choclos o tantas papas o tanto de esto para tal fecha, ¿no? O sea, y eso se puede organizar a medida que somos más organizaciones, que podemos comprar en mayor volumen y que el tránsito de las verduras, las frutas, todo en la tierra se va organizando mejor, ¿no? Entonces, ahí creemos que hay una clave, ¿no? Que es organizarnos para planificar y para gestionar en conjunto y en grandes volúmenes todo lo necesario que tenemos para, o que queremos para poder asegurar nuestra alimentación. Y asegurarle también, como les digo, las cosechas a los trabajadores de la tierra, a los productores, y ojalá dejar de depender de estos grandes. ¿Cachai? Hay una configuración compleja, ¿cachai? Y también lo validador, tú tenías un directorio, o sea, hay toda una mezcla de poder ahí también, o sea, no todos son los malos, ¿no? Pero, decirlo de alguna forma, también llegan los viejos con su producción a venderla ahí porque ahí es donde llega la gente a vender, ¿no? Hay toda una mezcla ahí, ¿no? Que es muy interesante conocerla también. ¿Cachai?
Buenísimo, buenísimo. Eso igual yo creo que justo eso es lo que hay que ir comprendiendo también, pues como esos espacios de poder son los que después terminan determinando precios en este caso, pues. Pau, En nuestro caso cómo lo igual ves es, tú? como nosotros somos como un eslabón de una gran cadena como de abastecimiento, en el caso siempre buscamos como lo local. Pero la mayoría de las cosas que repartimos, distribuimos son donaciones. Entonces, como las compras que hacemos, siempre estamos buscando favorecer al más pequeño. Y no sé, ahí está nuestra experiencia como de las legumbres que las compramos como a abastecedores de Ovalle y ya tenemos como una dinámica de entrega y de reparto y no es como tan grande como lo que explica el SEBA. Y el resto son, no sé, pues vecinos que se organizan y nos traen muchas verduras una vez al mes, pero ellos también buscan como en el territorio, cómo apoyar en el territorio. Es difícil igual, porque como decía el Seba, para todo esto se necesita mucha organización y eso también implica tiempo. Y nosotros estamos, claro, pues trabajando como voluntariamente, entonces es un desgaste importante de lo que significa ir a comprar las cosas. Nosotros también armamos cajitas de alimentos, ordenar las cajitas, ver qué cosas faltan. Eh, y claro, pues de repente quizás es más fácil, y quizás es feo lo que voy a decir, ir a comprar al lugar que tiene todas las cosas. Intentamos que no sea así, pero es muy relativo porque no todas las cosas que nosotros repartimos las compramos nosotras o las obtenemos nosotros. Pero claro, siempre intentamos como el apoyo local. Importante. Sí, por ejemplo, no existen algunos choques, por ejemplo, con los vecinos que tienen como el almacén del barrio, el que produce como el vegetal, igual, porque también ellos son parte de esa cadena que también hacen una sobrecarga de precios. O sea, acá, por ejemplo, si uno lo ve en Santiago, de repente, si ve el centro de Santiago, todo es mucho más caro que en otros territorios porque existe, y el almacenero, incluso en la población también, claro, sufre incluso una competencia súper desleal respecto, por ejemplo, a un supermercado, porque que también pone precios, que pone como plazos de pago, y que a diferencia, claro, pues del almacenero tiene que estar comprando en forma más reducida, entonces un precio más alto. ¿Existen choques en eso en el territorio, Pau? No, sabéis que en general nuestra experiencia ha sido súper positiva, de hecho como mucho más colaborativa que problemas, ¿cachai? Como Perfecto. siempre tenemos como la fortuna de que siempre viene algo más como desde el corazón, desde la paña, pues por eso nuestro nombre, ¿cachai? Como que, no sé, una vez al mes vienen vecinos del Cerro San Luis, de Alto al Sol, del sector de Alto al Sol, y compran, no sé, camionetas de frutas, verduras y algunos abarrotes. Y siempre cuando nos juntamos como a hacer esta división para las diferentes ollas, ellos participan, ¿cachai? Como que no es como que nos pasan plata así como ya compren ustedes, sino que ellos van, se organizan, compran, cargan las camionetas, las descargan con nosotros. Y siempre está como la anécdota del mes, así como, hoy esta vez la señora nos regaló un saco de papas, o hoy nos dijo que los ajos iban de regalo. Como que siempre está como ese cariñito, ¿cachai? De la gente, porque igual la gente le interesa cómo ayudar, ¿cachai? Quizás no todo el mundo tiene tiempo de salir o dedicar, no sé, horas de su vida a ayudar a otro, pero siempre que se puede, alguien apaña, ¿cachai? Nos ganan huevos, como que nunca hemos tenido problemas no sé, disputas porque hoy sacamos las cosas de acá y no del otro lado, ¿cachai? Siempre ha sido como en el afán de cómo colaboro, cómo me hago parte de esto. Nunca hemos tenido, por suerte, problemáticas de ese tipo. Así que agradecido igual de eso. Buenísimo. Igual, bueno, también cuando uno trabaja en buenas lógicas, esas se van replicando y también van logrando cierta sintonía, que igual eso es bueno. Por algo nos encontramos por acá también, creo que por acá y con los compañeros de la revuelta también, siempre creo que uno va encontrando cómo los caminos se van juntando en algún minuto cuando estamos en lógicas distintas también. Exacto, En po. En ese mismo en el, sentido, como aprovechando esa idea, algo que nos pasaba a nosotros, que también estamos instalados en un territorio, es que lo que estamos haciendo y empezando a avanzar también es como, o bueno, empezar también le estamos empezando a distribuir nosotros y proveerle a esos almaceneros o a esos pequeños lugares, porque también son centros de consumo popular, donde, o sea,
la gente, el pueblo consume en el almacén, en el negocio, ¿cachai? Mucho más que está en el súper, sobre todo más en la población, ¿cachai? Y también en la red de abastecimiento donde hay, y entonces también estamos diciendo, bueno, ojo, que también mirándonos como distribuidores populares, que queremos saltar intermediarios, bueno, vámonos a estos otros lugares, veamos cómo avanza, veamos cómo podemos construir red económica y cómo a partir de eso podemos hacer un poquito más después. Son desafíos también, ¿no? Buenísimo, sí, pues. Claro que sí, los medios de desafío en realidad, pues. En educación popular siempre trabajamos, por ejemplo, el rollo de la problemática en lo micro y cómo lo resolvemos y cómo también tenemos esa capacidad de resolverlo en los populares, ¿cierto? Y después, esa lógica también, luego entendemos que la podemos llevar también como a lo macro. En economía creo que, por ejemplo, bueno, nosotros lo veíamos como en la olla común, creemos que, por ejemplo, la mujer, la dueña de casa, conoce la lógica económica, pero se pierde luego con todos estos números que nos inventan y todo el rollo así como macroeconómico, que en realidad, claro, siempre terminan validando a estos, a los hijos de los Chicago Boys, ¿cachai? Y que en realidad nosotros también entendemos cómo se mueve una lógica económica desde abajo. ¿Cómo han visto ustedes, por ejemplo, ese funcionamiento hoy día desde el mal gobierno? Porque hacen las cosas muy distintas a como las hacemos abajo, ¿cierto? Entonces, ¿logran ustedes identificar, por ejemplo, como esas ciertas acciones que hoy día se están haciendo como a nivel más macro respecto a las diferencias que nosotros vemos desde más abajo, o incluso ustedes desde estas lógicas que hoy día están realizando en el territorio? ¿Cómo cuestionamos entonces, digo, estas formas económicas? Si nosotros las hacemos de forma distinta, igual también las podemos replicar después en lo más macro. Entonces, ¿cuáles son esas lógicas que hoy día nosotros establecemos en pequeño, pero que después podemos realizarlas como en este ámbito más macro, ¿no? Que puede ser la economía del país. Sí, yo creo que tiene que ver con varias cosas que han salido aquí, ¿no? Como primero con, no sé, poder resolver en términos comunitarios y colectivos, por ejemplo, ¿no? Porque si lo vemos en términos macro, como tú decís, en términos sistema, en términos gobierno, han sido solamente soluciones individuales y sujeta a mérito, sujeta a condición, sujeto a puntaje de pobreza, sujeto a etcétera, 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 ¿no? O sea, ni siquiera estos hueones han sido capaces de dar digamos, un ingreso universal para todos, ¿cachai? Ni siquiera, weón. Sino que es con el puntajito y con la cuestión, ¿cachai? Que finalmente el neoliberalismo exacerbado, hasta los 10%, que es los que nos ha salvado a mucho, son soluciones profundamente individuales. O sea, es plata de fondos individuales que nos vienen a salvar, ¿cachai? Entonces, si miramos eso como lógica operante sistémica, y para nosotros es normal o para esta sociedad es normal, son absolutamente puras soluciones individuales de mérito, de casilla, de postulación, de competir, de quién se lo gana y quién no se lo gana. Eh, eh, y todo en términos de nada, hasta falta la gift card que también funciona a partir de especulaciones. Acá, por el otro lado, como decimos, tiene que ser una lógica comunitaria colectiva y bajo lógicas planificadas y organizadas. ¿Cachai? Ahí hay una clave, ¿cachai? Hay una clave porque eso permite un poco mover esfuerzo y mover recursos para conseguir más eficientemente, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay gérmenes de poder, porque si nosotros entendemos, cuando miramos, hablamos de poder popular en términos macro, lo podemos distinguir en distintos ejes o pilares. Y uno es el económico en tanto reproducción de la vida en el alimento. Entonces decimos, bueno, ¿cómo sí o sí nos tenemos que empezar a hacer cargo de esto? Como también de la educación, como también de la salud, como también de la seguridad, como también de las pensiones, etcétera. Pero centrándonos en ahí es donde tenemos que aplicar al menos los valores, ¿cierto? Como salió en delante, de solidaridad,
¿cierto? ¿Cómo vamos metiendo esos valores a cuestiones prácticas? Y salimos de los panfletos que tenemos, que estamos acostumbrados hasta pelearnos por eso, a pasar a acciones concretas que vayan plasmando estas nuevas formas y bajo lógicas simples. Bueno, como te digo, nosotros veníamos del mundo de las cooperativas de trabajo, somos de este mundo, y pasamos mucho tiempo también disputando el mercado capitalista, ¿cachai? Nosotros éramos una cooperativa electricista y teníamos que pelear con todas las empresas constructoras electricistas y es una locura, ¿cachai? Entonces decimos, bueno, ¿cómo creamos cuestiones más simples, más sencillas, más elementales como esto, como la comida, donde tengamos lógicas mucho más simples y que no haya que pasar por todo esto que hemos aprendido toda la vida, ¿cachai? De economía, que en verdad tanto a nosotros las cifras del crecimiento económico, al final el bolsillo, en el barrio, la población, es huevo, es maní, pues no se refleja, ¿cachai? Entonces, como por ahí va, creemos que hay que ir consolidando formas de nuevo tipo en términos de solidaridad. Y estamos en contexto de crisis, ¿no? Y en contexto de crisis es cuando surgen, lamentablemente hay que esperar que lleguen las crisis para que surjan espontáneamente casi también las expresiones solidarias. Y eso lo vemos en crisis, digamos, no sé, tsunami, terremoto, hasta lo que estamos pasando ahora, que es pandemia, crisis económica, ¿no? Es la salida natural casi del humano. Wow. En nuestro caso, yo creo que, como lo hemos planteado, lo hemos conversado, la base quizás es como la información y la comunicación. Porque igual, o sea, estamos hablando como de la realidad de nuestra organización, en el caso de las ollitas o toda la orgánica que se arma en relación a la pañe. Es súper importante como la comunicación y la organización para poder construir como una red de apoyo y de colaboración. Y en ese sentido igual creo que hemos tenido como ejemplos positivos. Como yo les comentaba, al finales del año pasado nosotros logramos organizar ciertas asambleas que permitieron que diferentes como organizaciones que estaban en el mismo territorio se vieran las caras y supieran en qué estaba cada uno y cómo podían colaborarse cuando necesitaran algo. Y ahí igual se armaron nuevas colaboraciones. Yo creo que no nos podemos plantear cómo combatir esta máquina gigante que nos está aplastando como con las mismas armas que ellos pelean. Como tenemos que empezar a plantearnos como desde otra vereda las relaciones y las formas. Eso. Buenísimo. Sí, en eso mismo en estas nuevas formas de relacionarnos también, cómo, por un lado, le preguntaba respecto a lo macro, pero también como en la realidad concreta, cómo hoy día también lo hacemos, por ejemplo, eh, sembrando de a poquito también. Yo le digo que hoy día, por ejemplo, lo vemos que desde los mismos niños hoy día podemos hacer trabajos de forma distinta, ¿cierto? Lo colaborativo, lo asociativo, la solidaridad, la huerta comunitaria, todo tiene un rollo además que se acompaña de un aprendizaje que en realidad es el aprendizaje que también va a ser esta otra forma de mirar y de tener nuevos paradigmas que en realidad que están alejados, por ejemplo, del capital, del capitalismo, de lo neoliberal, que tienen, claro, otros valores, por ejemplo, claro, que están alejados de la solidaridad. Hoy día ustedes lo pueden ver como de forma más concreta también, en los distintos territorios. ¿Qué experiencias también rescatan ustedes que han tenido, que tienen esta relación así como más directa, ¿no?, con el territorio? Porque igual es el trabajar en el territorio, el contactar a las distintas comunidades también nos da esa riqueza, ¿cierto? La riqueza de la experiencia, de ese saber, de conocer, de ver la realidad en concreto, que justamente es lo que no tienen para nada estos Chicago Boys que hoy día están administrando un mal gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que rescatan ustedes de ese contacto directo? Sí, yo creo que a partir de la revuelta, ¿cierto? El 18 de octubre del 19,
Sí hay cambios importantes que nosotros podemos ver en términos de subjetividades, ¿no?, de las personas, como tanto en los territorios, las poblaciones, hasta lo mismo que pasaba, no sé, pues acá en Santiago en las protestas, en las peleas en Plaza Dignidad, o sea, veía experiencias de solidaridad que, que, que no se veían, po, como que afloró, ¿cierto?, por los poros todo tipo, yo creo que desde ahí se marcó un hito, un punto de inflexión en cómo ha ido, cómo se ha manifestado eso en la gente, pero que no necesariamente se plasma en organización. Yo creo que la organización ha sido variable todavía en el tiempo, como que en su momento, el momento más álgido, ¿cierto?, donde surgieron todas las asambleas, donde surgieron muchas redes de abastecimiento y las coordinaciones, ¿cierto? Y los puntos de salud y los ollas y un montón de cosas, yo creo que era el momento más efervescente, que teníamos más en la piel, ¿cierto? Todas estas formas de solidaridad, de vínculo, y que yo creo que siguen presentes, pero que en el tiempo pasa y sigue pasando que la organización igual se nos van cayendo, ¿cachai? En términos de materialidad, en términos de desgaste, de, como decía la compañera Pau, te va comiendo tu propia vida, pues si finalmente es un voluntariado, finalmente es un esfuerzo, pero que a veces no te da nomás, pues si no es una wea de cansancio de cuerpo de vida. Pues entonces ahí yo creo que hay un desafío en cómo también damos pasitos superiores en las formas organizativas que nos permitan también ir haciendo carne y cuerpo lo que es la solidaridad, pues, ¿cachai? La solidaridad entre nosotros, ¿no? No es solo... y no solo que queden intenciones individuales de que yo ayudo a mi vecino, yo ayudo a no sé quién, o pum, sino que es como construimos forma orgánica, estructura solidaria, ¿no? Que sea a cargo, por ejemplo, o que sea capaz, por ejemplo, de plantar un comedor popular o de transformar las ollas comunes, ¿cierto?, en comedores que, independiente de lo que pasa, sigan alimentando a la gente que requiere. Entonces yo creo que ahí está el desafío, que estamos en un momento histórico que muchísimo mejora 3 4 5 años atrás, que permite o puede llegar a permitir estos cambios, pero que hay que hacerlo. Y ahí está el gran desafío, creo yo, de los sujetos políticos y sujetos sociales que hoy día estamos poniendo las fichas en distintos lados. Perfecto. Pau, ¿tú cómo lo ves en tu territorio? Igual también quería recordar ahí que la coordinadora de la Pañe es una coordinadora de mujeres, ¿sí? Entonces también ahí para desarrollar un poquito también ese tema, porque hemos visto también como en el tiempo, por ejemplo, muchas veces, y sobre todo en los 80 y hoy día también lo vi en la concreta, así como viendo la olla común y también como las vecinas eran las que también asumían caletas de estos roles también. Cómo también cómo se ve lo positivo, pero también la crítica también a cómo nos hacemos cargo también los varones también de toda esta problemática. ¿Sí? A ver, dos cosas. Con respecto como a la consulta que hacía ahí anteriormente, yo creo que como que el desafío más importante como para empezar a construir cosas concretas es como reconocer en cada territorio las necesidades y las capacidades, ¿cachai? Porque nosotros como organización no podemos pretender llegar a un territorio como a indicarles cuál es la mejor forma de salir adelante o de construir organización. Y en ese sentido tenemos como ejemplos de, no sé, lo que nos pasó en La Varilla, que a raíz del 10%, algunos de los vecinos decidieron comprar animales para sacarle provecho a los animales, ¿ya? Y en el fondo nuestra como vuelta de tuerca era como, ya, ¿cómo nosotros podemos apoyar como de cierta forma, emprendimiento que ellos tienen con estos animales para que a raíz de estos animales ellos puedan salir adelante? Ahí había un desafío. No sé, lo que tenemos en la Lambert, las vecinas quieren como continuar con un comedor popular como nosotras desde nuestras capacidades o nuestra red, porque tenemos como diferentes redes en La Serena o en la región, podemos apoyar esta intención de estas vecinas de continuar con el comedor popular, pero no insertarnos en un territorio como a dictaminar cuál es la mejor forma para esas personas de conseguir organización. Eso es como algo importante. Y con respecto a tu pregunta sobre cómo se ve
la intervención de las mujeres versus los hombres. Bueno, no sé si en verdad era así la pregunta, pero en la historia de la coordinadora sí hubieron hombres en algún momento y hemos tenido participación activa igual de hombres. Por ejemplo, el doctor que yo les comentaba es un doctor hombre. Pero no sé, como que naturalmente quizás se da que las mujeres toman más el rol de organización y de tejer redes. Eso no significa que no hayamos tenido compañeros que nos estén apoyando en las ollas comunes. Solamente que en la labor de la organización, en nuestro caso, se ha visto mucho más fuerte como el poder femenino. Y claro, pues, si uno mira en las ollas, mayoritariamente son mujeres las que participan, pero no podemos como desconocer también el apañe de los hombres, porque por ejemplo, una de las ollitas que nosotros colaboramos, la ollita del centro, y ahí es el Pepe el que para la olla y está solo, ¿cachai? Es un hombre que ha recibido de a poco ayuda de diferentes personas, pero él ha estado ahí como sosteniendo la olla solo. Entonces, claro, pues quizás como históricamente se da que las mujeres cumplimos un poco más este rol, eh, sabemos, quizás, no sé, pues, nos funciona mejor, sabemos hacerlo, pero sin desmerecer el papel que aportan los hombres también en la organización. Eso. Se nos ha dado natural igual, como, no sé, como un gran apapacho que ha sido para nosotros reunirnos y conocernos, porque también éramos mujeres de diferentes. Yo vivía en Santiago, el año pasado me vine a vivir a La Serena y no conocía a ninguna de las chiquillas y ha sido súper grato encontrarnos como con nuestro, cada una con nuestro cuento, con nuestro rollo, pero como con el afán de colaborar, de construir algo y de funcionar, pues, porque igual es, o sea, como que es harta pega y como que se nos ha dado súper natural, como que hemos sabido organizarnos como naturalmente ha fluido bien. Perfecto. ¿Cómo ven el futuro próximo? Hoy día bueno, existen todos estos encierros pandémicos, la falta de ayuda más concreta. el- Esto fue más o menos lo que pasó la primera vez también cuando empezaron a crecer por todos lados las ollas comunes. El- ¿cómo ven ustedes esa situación hoy día? Y, y cuál es la proyección que también ven en este tipo de organizaciones respecto justo a lo que está pasando hoy? Sí, porque este sería como decía el Seba en algún minuto, ¿cierto? Como que fuimos para arriba con todo este tipo de organizaciones, se mantuvo, claro, pero después también hubo una baja. ¿Sí? Hoy día que vuelve como a doler en el bolsillo, en la guata, la necesidad, eh, cómo también seguimos fomentando para que se quede este tipo de organización y que, claro, la lógica en la que se establezca también de forma distinta, que llegue para quedarse también. ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, un poco ahora está pasando lo mismo que el año pasado, por lo menos en la experiencia nuestra, en el sentido de que desde que se decretaron acá en Santiago ya las cuarentenas completas, totales, ¿cierto? Que ya va un poco más de una semana, se empezó a mover muchísimo más de cómo venía, ¿no? O sea, organizaciones que estaban mucho más, digamos, bajas, mucho más desarticuladas, se empezaron a articular más, surgieron otras organizaciones también. O sea, el volumen de lo que movemos nosotros en alimentos creció, digamos, rápidamente en comparación a cómo venía siendo. ¿Cachai? Que por un lado, claro, es bueno, pero también es riesgoso porque es como, bueno, ¿qué va a pasar después? ¿Cachai? Como, es lo mismo. O sea, nosotros el año pasado estuvimos 3 meses, puede haber sido 2, 3 meses, que fue una locura, y después empezó a caer sostenidamente. Bueno, algunas organizaciones se sostuvieron, pero otras empezaron a caer sostenidamente, porque finalmente la gente igual, no sé, pues culturalmente prefiere ir a comprar a la feria, ¿no? O prefiere escoger ¿no? el tomate, ¿cachai? O sea, son cuestiones que es difícil, ¿cachai? Como que también nosotros tenemos en nuestro imaginario de que ojalá todo funcione en redes de abastecimiento y como después decimos, chuta, en verdad, ¿por qué tiene que ser tan así? ¿Cachai? Quizás también tenemos que pensar en esas otras formas de consumo que ya existen, que hay que en verdad darle otra vuelta, ¿cachai? Y como por ejemplo las ferias, ¿qué pasa ahí, no? ¿Cachai? Como por ejemplo lo mismo que hablábamos delante de los negocios, de los almacenes, ¿cachai? Como que hemos dicho, quizás hay que
no partir de cero y crear solo formas nuevas, sino que, bueno, ¿qué pasa con la lógica ya existente y quién está a cargo y bajo qué valores? Que quizás ahí se puede hacer algo distinto y buscar formas, redes, nichos, etcétera, que vayan permitiendo cambiar lógica en cosas hasta como del consumo, ¿cachai? Por ejemplo, eh, claro, ¿cuál es la relación de un feriante, un comerciante o un almacenero con su territorio? Quizás a partir de la organización popular ahí puede pasar algo, ¿cachai? Como que creo que tenemos que ser más novedosos de lo que hemos sido y de lo que sabemos hacer. Normalmente vamos replicando lo que sabemos hacer y vamos cayendo de nuevo en este ciclo, año a año, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Ahí el diagnóstico, la evaluación y probar nomás. Pues, sí. De más que sí. Es difícil la receta, no hay una receta, digamos, pero hay que ir probando, ¿no? Como que hay experiencia más que receta. Sí, bien, bueno, también en eso lo importante hoy día también yo creo que es como ir replicando, ir comentando, ir conociendo esas experiencias, porque en realidad nosotros sabemos hacer, ¿cierto? Los populares sabemos hacer, pero hay que compartirlo eso. Exacto. Compa. Y como también está todo tan vertiginoso como por la situación sanitaria en la que nos encontramos. A nosotros igual nos pasó algo parecido a lo que dice el SEA. O sea, el año pasado igual fue como una ruleta así bien movediza de tiempos y concreciones. Porque, no sé, pues con el 10%, como que la gente no tuvo tanta necesidad y desaparecieron algunas ayudas o personas que también participaban o se veían beneficiadas. Después con las vacaciones también como que se anduvo diluyendo un poco la organización y para nosotros este año igual es como súper claro la problemática que significa como cómo continuamos con esto si es que no se sostiene desde el propio lugar donde nosotros intervenimos. Porque hay hartas ollitas que ya no están funcionando, o sea, como que ha disminuido en harto la cantidad de ollas que nosotros teníamos y también el desafío para nosotros de ir un paso más allá de cómo pasamos de la olla común a otra cosa, ¿cachai? Articular otro tipo de movimiento de los ciudadanos. Y ahí nuestro desafío está principalmente en la salud. O sea, nosotros como que tenemos pensado, como planteado poder hacer como un tipo de salud popular itinerante que vaya como empoderando y también entregando atenciones como básicas de salud también, porque no se puede como más, porque es un tema importante, o sea, como que la gente está súper vulnerada en sus derechos y no hay información, o sea, no saben a dónde acudir, cuáles son los centros básicos de atención o cuáles son sus derechos básicamente. ¿Sí? Ese es como nuestro desafío este año y como poder mantener las ollas al menos las ollas que continúan activas, porque el hambre no se va a acabar, haya o no haya pandemia, haya o no haya cuarentena, la gente va a seguir teniendo hambre. Yo creo que esa es la clave de lo que plantea la compañera, ¿no? Como, imagínate realmente las organizaciones de las comunidades puedan ser una alternativa cierta hoy día que están los sistemas de salud colapsados en términos de salud y de cuidado de tus propios territorios. ¿Sí? Como que recién ahí la organización popular, si logra eso, se transforma en una alternativa real y concreta para el vecino. ¿Cachai? El tema es cómo lo sostenís, cómo lo financiáis, quién trabaja ahí, ¿cachai? Tampoco podés ir todos los días a sostenerlo y irte con 2 lechugas para casa, ¿cachai? Como que hay que encontrar esa síntesis y esa forma. Y lo mismo en educación, ¿cachai? Lo mismo con los niños y niñas, y lo mismo con los cuidados, ¿cachai? Sí. Se nos pegó ahí un poquito el Seba. Parece que sí. Sí, pues bueno, igual, claro, como a modo de síntesis también, como el rescatar como todos estos aprendizajes que van saliendo, ¿no? La organización, la solidaridad, el cooperativismo, todas esas formas que hoy día también planteamos, cómo lo vamos concretizando también y cómo lo vamos desarrollando y cómo aprendemos también a soñar respecto a eso, ¿sí? Porque el marco que nos entregaron es algo que en realidad nos limita todo el tiempo. Yo digo que, por ejemplo, en la mayoría de los ámbitos de desarrollo humano,
deberíamos echar a volar la imaginación. Por ahí decía también el Seba que en realidad hay que imaginar, hay que soñar, hay que tirarse también en qué es lo óptimo. Muchas veces nos quedamos con la realidad súper concreta, pero no somos capaces de ir más allá, pues de soñar en realidad qué es lo que queremos, cuál es nuestro óptimo de sociedad. Y desde ahí también, claro, qué economía queremos, ¿sí? De qué forma vamos a interactuar. Entonces, cómo desde ahí también implementamos un montón de valores que son los valores que tenemos de verdad y no esos otros valores, antivalores que tiene como el modelo económico imperante, ¿no? Eh, ya se nos va pasando la hora. Perdonen, nos vamos yendo en la conversa, igual me he entretenido un montón. Creo que siempre es muy importante esto de compartir la experiencia y los saberes, sobre todo entre los populares, es súper necesario. Creo que hoy día también el que se vayan abriendo los espacios, el que también logremos desarrollar nuestras propias alternativas en los distintos ámbitos, por ejemplo, en la comunicación popular, creo que es súper importante también. Por eso también la idea era que nos acompañaran para que también nos tiraran algunas luces respecto como a este rollo como económico popular. Les dejo ahí las últimas palabritas para ir cerrando. Perdón por lo abrupto del cierre, pero el tiempo se nos va pasando y eso, muy agradecido de su aporte hoy día. Ya, pues vamos, como cierre, yo creo que para mí es recalcar una idea fundamental para esta época, que es como que en esta época de crisis y de lo que se viene es el rol de las organizaciones populares que tenemos que cumplir, que es reproducir la vida. En un contexto, en un sistema de muerte, lo que nos queda es reproducir la vida y eso va desde la comida, el cuidado, la casa y ahí ser hábiles. Ahí ser hábiles porque solo y solo sí, haciéndonos cargos de eso, es como que vamos construyendo gérmenes de poder, de un nuevo poder realmente constituyente, ¿no? Constituyente de una nueva sociedad. Bacán. Pau. Nada, agradecer la invitación, fue súper grato conversar y agradecer también a todas las personas que están activas participando y colaborando con el Apaña, las ollitas que se mantienen activas, no decaer y también invitar al autocuidado. O sea, como estar súper conscientes de que en este momento es súper importante estar ahí en pie para poder seguir en la lucha, colaboración y para continuar tejiendo estas redes que han sido tan importantes durante la pandemia y cómo estamos todos pasándolo. También es un alimento para el corazón poder compartir con otros compañeros que están ahí intentando aportar un granito de arena para hacer un mundo mejor. Bueno, esa es la idea, pues, tejer rebeldías, así se llama el programa y en realidad a eso estamos apostando, a tejer rebeldías. Si quieren, después nos dejan ahí algunos en los comentarios, también ahí como alguna información más de lo que están haciendo, si tienen alguna experiencia. Yo no logré leer los comentarios si es que existían dentro del... estaba muy compenetrado aquí en la conversa. Así que esperamos y agradecemos ahí a todos los compas que hoy día compartieron con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Aguante la organización. Aguante la alternativa popular, compañera. Muchas gracias. Bien, gracias. Chao a todas, a todos, a todos.